Hare Krishna, muy buenos días. Namaom Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvise Sumnyabadi Pachatya Andeshatarine. Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavtara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre radiante y magnífico Srimad Bhagavatam. Vamos a recordar que estamos en el segundo canto o segundo tomo del Srimad Bhagavatam, así como también recordar que el término de Srimad Bhagavatam se refiere a un conjunto de narraciones recopiladas y que tienen como tema central las descripciones de diferentes actividades, realizaciones relacionadas al Señor y a sus devotos puros. Por tanto, se puede entender que el Srimad Bhagavatam no es perteneciente de una cultura dada en tanto a narración que sobre el absoluto se trata, sino que en toda cultura hay un conjunto de narraciones que tienen el mismo fin. Y también se puede comprender que el Srimad Bhagavatam es ilimitado porque, siendo el absoluto ilimitado y siendo las formas en las que o por las que el absoluto se puede percibir desde lo particular de cada criatura, entonces el Srimad Bhagavatam o las actividades y descripciones del absoluto es en potencia limitado. Estamos en el capítulo número 9. Este capítulo es importante porque más adelante vamos a encontrarnos con los 4 textos centrales del Srimad Bhagavatam, o la semilla de la cual salió o se diversificó el Srimad Bhagavatam y de la cual se diversificó todo el árbol del conocimiento védico. O sea, los Vedas, llamados los Vedas, en inicio son uno solo, es el Veda. Conocimiento está sintetizado en una semilla y esa semilla se describe, por supuesto, un modo específico, una manera específica, porque no es una semilla de origen literario. Por tanto, toda descripción que de ella se haga o toda traducción debe saberse que es también limitada. Se describe en 4 textos que vamos a ver más adelante. Ahora estamos situados en un fragmento, en una sección donde se está narrando un poco a grosso modo lo que Brahma fue observando conscientemente, o de lo cual Brahma fue tomando conciencia una vez el Señor o el Absoluto estuvo en conformidad o se sintió en agrado por la austeridad o la entrega o la total absorción de Brahma, la primera criatura del universo, o sea, antes del universo, por tanto la creadora. Brahma llevó a cabo. O sea, Brahma, vamos a recordar, escuchó un estímulo. Ese estímulo no pudo entender de dónde provenía, puesto que no había nada. El campo de conciencia de Brahma era total oscuridad. Era consciente, pero no era consciente de nada, pues nada había, solo consciente de que era consciente. Y entonces allí, en ese estado, en un momento determinado, sin momento, porque todavía no hay tiempo, si no hay cambio no hay tiempo. El tiempo en el mundo temporal se mide por el cambio. Por tanto, donde no hay nada y donde no hay cambio no puede haber tiempo, aunque el tiempo ya está potencialmente presente. Entonces Brahma fue estimulado en su campo de conciencia, entró, por decirlo así, en modo de eco, en modo de reflejo, un estímulo. Lo percibió debido a la pureza de su corazón y por la tendencia natural de nuestra potencia de conocimiento, quiso saber qué era y de dónde venía. Tiene la criatura viviente, y esto lo describe la cultura védica como potencia de la propia chispa viviente, o sea, siempre le pertenece esa tendencia a querer conocer.
a querer explicarse las cosas. De ahí vienen también los mitos, las explicaciones, la tendencia a querernos inventar cosas, la especulación mental. Y se da esa tendencia. Cuando ocurre un estímulo, automáticamente esa potencia se activa y empieza a tratar de buscar o al menos explicar de dónde viene. Y cuando esa explicación es organizada, verificada, etcétera, etcétera, eso se le llama conocimiento científico, y cuando no, entonces conocimiento especulativo, conocimiento sin base. La espiritualidad, por supuesto, los grandes místicos, grandes espiritualistas nos llaman al cultivo de un conocimiento espiritual, pero de modo científico, no al cultivo de un conocimiento espiritual de modo fanático ni especulativo, y esa es una cuestión que hay que tener muy en cuenta y que de seguro nos va a proteger de muchos fáciles y comunes desvíos. Entonces, en textos anteriores sabíamos, ¿no? Brahma había accedido por misericordia del Señor a tener un vistazo, un asomo a los planos de conciencia Vaikunta, planos llenos de variedad, planos llenos de existencia y planos llenos de personalidades que están totalmente saturadas, desbordadas de amor por Dios. Y allí en los planos Vaikunta, a lo absoluto o a Dios se le concibe desde la visión o la percepción de aquel que es todopoderoso, aquel que es también hermoso, magnánimo, a quien no solo merece todo respeto, sino también quien siempre está siendo el objeto del pensamiento y de todas las actividades que allí se realizan. Todas las actividades realizadas en los planos de conciencia Vaikunta. Vaikunta es una palabra sánscrita, vamos a recordar, en otras culturas e idiomas se le llamará de otra forma. O sea, están enfocadas en agradar al objeto de amor. El objeto de amor es el objeto común, o sea, el Señor es el objeto de amor. Y la morada de ese amor es el corazón de cada una de las entidades o personalidades que allí habitan consciente y amorosamente. Habíamos también visto algunas descripciones que se realizan sobre esos planos, sobre la hermosura de sus habitantes, sobre sus vestimentas, sobre el color de sus apariencias, etcétera, etcétera, sobre sus modos, sobre sus maneras. Ya explicábamos también que eso es resultado de otra potencia de la energía del Señor y que conforma parte siempre de la chispa viviente, que es la potencia que se encarga de manifestar o de dar forma al cumplimiento, a una tendencia, a un deseo. O sea, la chispa viviente entra a los planos de conciencia Vaikunta una vez se ha purificado de toda atracción, de toda atracción por aquello que le da gozo a sí mismo, o sea, gozo particular, y cosa que se realiza en el mundo material y simplemente ha quedado cautivada por la personalidad absoluta, y en función de esa personalidad absoluta ha dirigido o se han dirigido todas sus cualidades potenciales. Cuando la criatura está en ese estado, entonces automáticamente entra o comienza a entrar a los planos de la trascendencia, y bueno, pasa por lo que conocen como el Brahman o el resplandor impersonal, y después en el caso de la práctica devocional llegan y en algunos otros casos también llegan al plano de conciencia Vaikunta, donde ya se hay una percepción de variedad y una percepción y posibilidad también de intercambio de servicio, y donde hay un objeto de amor definido. O sea, el absoluto es concebido y es percibido en una forma definida, que siempre por supuesto es una forma refleja, o sea, va a coincidir con aquella forma que para esa chispa viviente el absoluto tiene o tenía en la cultura que cultivó anteriormente. Y allí estábamos, veíamos que cada también personalidad de esta es una manifestación de la bondad pura, y por tanto en su gozo de querer agradar al Señor y de acuerdo a las particularidades de cada una de ellas o a las mezclas de particularidades o cualidades, entonces asumen, o sea, se manifiestan en una forma que es parecida a todas, pero tienen acciones, actividades, peculiaridades
que las diferencian, y eso es lo que da la riqueza en el trato. Pero todas comparten, de nuevo reincido en esto porque es importante, que están inundadas por un sentimiento de amor, respeto y entrega, y que tienen un solo y único objeto de amor. Desde el punto de vista materialista de la cultura y de esas cuestiones, llamaríamos a eso absoluto monoteísmo. O sea, hay un solo objeto de amor, y ese objeto de amor es concebido como único. Y es importante porque en los planos de conciencia Vaikunta, aunque son ilimitados, la chispa viviente está identificada con una forma específica de lo absoluto, y para ella no existe otra forma. O sea, monoteísmo total. O sea, esa forma es la única y como tal la concibe. Si uno no llega a concebir como única una apariencia específica, aunque tenga en cuenta que pueden ser diferentes en diferentes lugares, pero si no se identifica con uno, no puede practicar la entrega absoluta. Entonces, dice el texto, seguimos, ¿no? Estamos ubicados en la descripción de sus planos. Dice: en los planetas Vaikunta, la potencia de la fortuna, conocida también en la cultura hindú como la diosa de la fortuna, en su forma trascendental se encuentra allí y se le ve dedicada continuamente al amoroso servicio de los pies del amoroso Señor. Y este servicio lo realiza con gran placer, y además de que realiza un sinnúmero de actividades todas favorables y hermosas para felicidad del propio Señor, también se lo observa dedicada a cantar continuamente las glorias que relatan sus actividades. En el mundo material, la criatura, todos nosotros, obnubilados por la atracción de las diferentes formas en que se manifiesta el placer en este mundo, o la fortuna de diferentes maneras, vemos que siempre estamos correteando detrás de la llamada buena fortuna, ya sea en forma de, para el campesino, un buen cultivo, para el otro una buena familia, para el otro una mujer, una esposa hermosa, para el otro, para la otra un esposo bueno, así cada cual tiene un ideal de fortuna, y tras ese ideal o tras esos ideales trata de ir dirigiendo su vida para ver si los consigue. Sin embargo, la fortuna en sí misma, o la potencia conocida como fortuna, o la posibilidad conocida como fortuna, en su personificación en los planos de conciencias trascendentales, se encuentra continuamente al servicio del Señor, siendo la potencia de fortuna una potencia de la energía espiritual del Señor, y estando la energía espiritual del Señor siempre en un continuo amorío con el Señor, entonces se puede entender que la potencia de fortuna está también implicada en ese amorío, o sea, está también siempre entregada a ese servicio amoroso. Y en los planos de conciencia Vaikunta, entonces se le puede observar, así como el Señor tiene forma definida, ella también tiene forma definida de acuerdo a la cultura cultivada por la chispa viviente, por acá en sus andares por los planos materiales, tiene forma definida, y se le puede ver ofreciendo diferentes tratos amorosos. O sea, estos tratos son siempre muy respetuosos, no se trata de cuestiones íntimas, puesto que la potencia de servicio, o la potencia de fortuna, o la potencia de placer al Señor en los planos de conciencia Vaikunta está también caracterizada por una actitud muy respetuosa, muy recatada, muy respetuosa. Por tanto, se le ve al servicio del Señor, pero al servicio en la forma de sirvienta respetuosa, dando masajes en los pies, haciendo esto, untándole alguna pasta de algo así como que provoque realizar la atracción, o sea, olorosa, cuestiones que comúnmente se hacen también en el plano de conciencia material. Y entonces se le ve siempre así, pero dice que no se le ve únicamente haciendo eso, ocupada en ese servicio con diferentes enseres y diferentes procedimientos, sino que continuamente y al mismo tiempo también está siempre cantando hermosa y delicadamente las diferentes glorias, o sobre las diferentes glorias de el amoroso Señor, o sea, siempre está glorificando al Señor.
Por tanto, hay una cuestión aquí interesante porque el servicio amoroso, las actividades de servicio directo a la personalidad del Señor siempre están emparejadas con un continuo estado de glorificación de las cualidades, actividades del Señor. Porque el servicio directo nos trae un beneficio directo y único, un beneficio personal, pero la glorificación del Señor nos trae también un beneficio personal, en tanto nos mantiene en ese recordatorio continuo del Señor, sumergidos en ese recordatorio amoroso, pero al mismo tiempo trae un beneficio plural, puesto que esa glorificación es percibida por otros, y esos otros entonces van a ir recibiendo a su debido tiempo también, y de acuerdo al proceso de cada cual, un estímulo en su corazón, si es que esa glorificación viene, por supuesto, de un corazón que le esté viviendo de manera genuina. Alabado y bendito sea por siempre el Señor, porque nos va dando la oportunidad de que en la medida de que vayamos observando hacia Él como punto central de nuestra vida, en esa misma medida nuestro corazón se va limpiando de otras atracciones progresivamente, y también en la misma medida en que esta limpieza o purificación vaya ocurriendo, pues entonces podremos ser o actuar a modo de transparente cristal por el cual se dejen ver algunas de las glorias del Señor, y estas glorias tienen la capacidad de calar en lo profundo de todo corazón. No por capacidad nuestra, no por capacidad específica, no por aprendizaje, no por herramienta de comunicación o de no sé cuántas cosas del manejo de la mente humana, sino por la propia fuerza sincera, por la propia fuerza atractiva, amorosa y grande que contiene el propio Señor por siempre. Entonces el punto aquí es un punto muy significativo. O sea, acá andamos corriendo detrás de la fortuna, pero en los planos de conciencia Vaikunta, la fortuna está corriendo, por decirlo así, siempre estar pendiente del amoroso Señor. Los sabios se dieron cuenta de esto, los grandes devotos se dieron cuenta de esto, los místicos se dieron cuenta de esto, y decidieron pues que realmente la forma más inteligente de encontrarnos con la fortuna entonces es agradando al Señor, puesto que si la fortuna siempre quiere agradar al Señor, y entonces nosotros también nos ponemos a realizar esa misma intención, entonces naturalmente nos vamos a ir implicando con la fortuna. Entiéndase la palabra fortuna en su significado más puro y elevado, o sea, aquello que sea realmente para nuestro más duradero, verdadero, permanente y profundo bienestar, y no todas las otras cosas que tenemos en la mente, aunque esas otras cosas también pueden ser beneficiadas y producidas cuando nos colocamos en un acercamiento creciente hacia la figura del Señor. El texto número 15 dice: el Señor Brahma vio en los planetas. De hecho, volviendo al tema anterior, el propio Srimad Bhagavatam dice que lo más inteligente, tanto para los que buscan un fin material, prosperidad material, como para los que buscan conocimiento, como para los que ya no buscan nada, lo más inteligente es dedicarse al servicio del Señor, puesto que en ese servicio y a partir de ese servicio pueden conseguir todo lo que buscan, incluso todo aquello que ya no buscan. Entonces el texto dice: el Señor Brahma vio en los planetas o planos de conciencia Vaikunta a la personalidad de Dios, quien es el Señor de toda la comunidad de devotos, o sea, el Señor de todos los amorosos devotos, es también el Señor de todas las potencias, incluyendo la potencia de la fortuna, es el Señor de todos los sacrificios y entrega, y es el Señor de los universos, y quien además es servido por los principales y más puros servidores, tales como Nanda, Sunanda, Prabhala y Arana, además de sus asociados inmediato. O sea, dice que Brahman no solo tuvo acceso consciente a los planos de conciencia de Vaikunta, no solo a las personalidades que habitaban allí, no solo a su hermosura, no solo a la disposición que tenían para servir y adorar al Señor, no solo hacia la potencia de la fortuna personificada como una hermosa dama siempre al servicio del Señor y glorificando siempre la gloria, sino que también
por último, tuvo acceso a una de las formas del Señor específica. Fíjense que hay una secuencia progresiva. No tuvo acceso a esta forma directamente ni primeramente, sino primero vino un estímulo. Este estímulo primero estaba en un estado de conciencia completamente puro. Después, en ese estado de conciencia donde solo era consciente de la propia existencia, entonces experimenta un estímulo. Este estímulo entonces no venía de lo conocido, lo toma como trascendental después de examinarlo científicamente, o sea, se da cuenta que no provenía de su mente, que no provenía de aquí y de allá, lo toma como trascendental o como sagrado y deposita en él toda su atención, o sea, en austeridad y meditación, y se va entregando a la relación con ese estímulo. Cuando queda totalmente absorto de manera consciente en ese estímulo, entonces pues trasciende y tiene acceso a aquello de donde proviene el estímulo. Entonces toma conciencia del plano de conciencia Vaikunta, un plano específico, y allí empieza a observar sus maravillas, descripciones, incluyendo después a las personalidades. Después de eso, cuando va profundizando en ese sentido, ya no solo a las personalidades, sino también a la potencia de la fortuna personificada y sus actividades, y entonces a el Señor Supremo también, o sea, siendo siempre el Señor Supremo el último punto al cual se tiene acceso. Muchas personas tienen la tendencia de hablar y decir, no, accedió al Señor Supremo, yo esto, yo aquello, y lo ponen como primero antes de cualquier tipo de transformación o acceso. O sea, niegan todo tipo de progreso paulatino y natural en el proceso de acceso al Señor. Entonces podemos entender, de acuerdo a la literatura védica, que ese acceso o eso que llaman acceso es probablemente una cuestión de producción de su propia mente. Pero bueno, eso es un tema que no vamos a entrar en detalle, es solamente un apunte de acuerdo al texto que estamos leyendo. Que la gracia y el amor de nuestro amoroso Señor nos acompañe para que podamos seguir en nuestros momentos de reflexión y meditación, pensando en estos asuntos y tratando de ir entendiendo que hay todo un proceso científico, organizado, natural, progresivo, paulatino, pero bueno, debe ser también bien dirigido, de un progresivo acceso a lo que llamamos lo absoluto, un proceso que pasa necesariamente también por la progresiva liberación de lo relativo, no la negación de lo relativo, pero sí la liberación de la esclavitud o de la sujeción a lo relativo. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan